Hola a todos, soy Mick, pues estamos aquí en otro vídeo más de Rise of Kingdom para el canal y oficialmente acaba de terminar el KVK justo ahora mismo, ¿vale? Ha llegado ya el reset, he estado pues bastante liado el día de hoy matando bárbaros para quedar top 20 en el ranking de honor, al final, pues bueno, lo he conseguido. He intentado incluso quedar top 10, pero bueno, no ha habido manera, me he quedado como a 10.000 de diferencia, ya no me ha dado tiempo físicamente, porque aparte hoy entre el trabajo y que estaba de viaje, pues la verdad que tampoco he tenido demasiado tiempo para matar bárbaros, AP tenía, y yo creo que si no me aburriera tanto matar bárbaro con todas las marchas, le hubiera dado más caña y a lo mejor me quedaba top 10 para algún material más. Pero bueno, al final lo importante es la moneda, la tenemos. Vamos a ver el tema del autócrata en este vídeo, cómo se consigue con el ranking de kills, porque es la primera vez que lo voy a conseguir a través de ese sistema. Y la verdad, tengo miedo porque he abierto mi perfil y de momento me sale 3 de 7. O sea, me sale como que no tengo autócrata. Vamos a ver. Y bueno, vas a ver en este vídeo una cosa que creo que a más de uno le va a doler los ojos, y es que voy a canjear el autócrata, si es que lo tengo, que como digo, espero que sí, y que no me lo hayan liado ni me hayan timado. Lo voy a canjear seguramente para el Gonzalo. De paso aprovecharemos para ver las recompensas, ranking de kills, que también están por aquí disponibles, tanto de curación, kills como muertes, tanto también de alianza, reino individual, ¿no? Que son los 3 sistemas que hay, y poco más, ¿no? Creo que esto es un poquito lo que hay para el día de hoy. El KVK ya terminó hace tiempo, pero bueno, tenía pendiente hacer un poco vídeo que nunca hice, ¿no? De temas de estadística. Creo que enseñé igual las estadísticas por los escaneos de Flash en un directo hace ya tiempo, pero bueno, quedaba pendiente eso. Como ya sabéis, también este KVK era un poco raro, muy resumido, para el que no haya visto absolutamente nada. Fue un 1 contra 1 contra Tierra, ¿vale? Tierra era nuestro enemigo principal, nosotros éramos viento. El lado izquierdo no tiene nada que ver con nosotros, en el lado izquierdo era otro 1 contra 1 que lo ganó Agua, ¿vale? Por eso Agua cubre Kingsland y Fuego está fuera, y por eso Tierra cubre Kingsland y nosotros estamos fuera. Pero como veis, no ha habido invasiones en este KVK, se han repartido las recompensas de manera amistosa. Había recompensas por pelear en cada zona. Tahití la perdimos, que fue la zona 5, ahí Tierra ganó una moneda. Luego el paso 7 lo ganamos nosotros, entonces nos llevamos otra moneda. Bueno, una, más luego otra que nos hemos terminado llevando porque sobraba. Y luego Kingsland lo perdimos, por lo cual el enemigo se llevó la estrella, en este caso Tierra, ¿vale? Por ser el campamento más fuerte, y nosotros pues nos llevamos 30 autócratas, ¿vale? Si vamos aquí en la lista de autócratas, aquí veis la repartición que hubo tras los duelos, ¿no? Estrella para Tierra, que nos ganó, porque, o sea, Fuego era muy débil, entonces por eso Agua no optaba a por premio de estrella, ¿vale? Bomb, que somos nosotros, 30 autócratas, que luego se han dividido en 30, 17, un poco por performance de cada reino en total, de KPI y demás. Ahora veremos de todas formas si eso ha sido totalmente justo, porque bueno, yo tengo mis dudas, pero bueno. Es un poco como se ha repartido. Y en el caso de Agua, pues, veo que han hecho una cosa parecida, pero han hecho un 16-10-4. También os digo que aunque Cool se haya llevado 13 de aquí, el número mágico, por cierto, bueno, mágico número 2, junto con el 5. Luego en el ranking de kill y demás, hay bastantes jugadores de Cool que nos hemos llevado autócrata de manera separada. Pero bueno, a nivel de performance de reino, yo creo que se podía rascar algún que otro autócrata más, la verdad. Luego, ¿qué más comentar? Bueno, pues eso, un poco más, ¿no? O sea, ya veis que ha sido un KVK que, bueno, zona 5 tuvo bastante pelea y fue intenso, pero Kingsland fue un poco pocho. Me quedé yo un poco decepcionado porque la pelea fue baja, así que sepáis que las kills y demás que os voy a enseñar en este vídeo pues están bastante bajas comparadas a lo que suelo hacer yo en otros KVKs. Así que bueno, empezando aquí por el Path of Greatness, a ver qué tenemos para reclamar. Tenemos Faith 6... Esto, pues nada, nos dan un icónico más, que esto ya me sobran a punta pala, ¿eh? O sea, estos cristales ya me sobran un montón. Esto es un fragmento de autócrata. Solo los gobernadores que no han recibido un autócrata pueden desbloquear esto. En teoría esto no me lo han dado. Se supone que es un fragmento que te lo dan cuando pierdes, y después de perder 3 veces, pues te llevarías un autócrata. A mí esto, a ver, no me parece mal, aunque yo hubiera puesto el requisito más difícil, porque la verdad, 10 millones de T4 es que hasta lo tradeas, ¿eh? Si eres malo, y darle autócratas por la cara a la gente por registrarse 3 veces a KVK, pues no sé si lo termino de ver, pero bueno. Ya digo, yo lo hubiera puesto con un requisito más difícil. Luego tenemos moneda de conquista por aquí, que me la llevo. 2 materiales legendarios, otra moneda de conquista. Como digo, al final nos llevamos 2. Esto es una larga historia, pero bueno, nos hemos llevado 2 monedas de conquista. Y luego, por el ranking de kill, se han llevado autócrata Monk, Chakechi, Imikbo, Hugin Fizikaru. Y ya está. Bueno, somos 4 de cool. Hostia, el Adolfo se lo llevó al final y no quedó top 11. Hostia, este se ha fideado, ¿no? Kill Leaderboard. Hostia, os juraría que quedó top 11 casi seguro. Porque ha quedado aquí... Bueno, espérate, porque claro, esto es... Top 8 ha quedado ahí.
Claro, ahora no sale esto. Hostia, yo juraría que estaba top 11, ¿eh? Tengo hasta foto y todo, ¿eh? Me acuerdo de decir, ostras, se ha quedado top 11 el jugador de Niles. ¿Por qué está top 8? Si esto en teoría se cerraba después de que cierre el Ziggurat. Qué raro, ¿eh? A mí esto no me cuadra mucho, no sé. Alguna vez ha aparecido, creo que por el directo y puso algún comentario. No sé si veis de repente este vídeo que me diga, ¿ha recibido Autócrata o no? O sea, que si me lo puede confirmar por curiosidad, porque... Y que me diga si ha hecho algo, o porque tengo curiosidad de si este ranking es diferente. Es que de hecho CAF estaba fuera, sí, ¿no? CAF creo que le hemos dado nosotros uno. Hay algo que no me cuadra, aquí. O sea, como que este ranking es distinto. No, es que sí, seguramente... Claro, porque este ranking cuenta todo. Sí, 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 este ranking es distinto. Claro, esto no es la gente que se ha llevado Autócrata. O sea, coincide, más o menos, pero yo estoy seguro de que aquí hay gente que ha subido kill después de Killnet, por lo tanto a contar, ¿no? Claro, porque aquí uno dice... Esto, ya digo, no estoy 100% seguro, pero me huelo a que aquí hay gente que ha subido después de que el Ziggurat abriese, cerrase... perdón, cuando abre el Ziggurat se cierra el otro kill ranking para la Autócrata y por tanto... Esto yo creo que está mal, porque ya digo, me acuerdo que Gustavo estaba fuera y tal. Bueno, yendo a individual tal. Sky GT, ojo, que se va también a 60 GT este o qué. Sky GT ha quedado top 1 de curación del 27-15. Hostia, el le ha quedado top 2. ¿Qué cojones? ¿Por qué está Isleo? Bueno, este 1900 Neverdie, que se ha cambiado el nombre. Ah, vale, no, ya entiendo lo que está pasando aquí. Ostras, qué rayada. Sí, ya entiendo. Es que esto son, claro, unidades a pelo. Es decir, estos son las kills tal cual. 112 millones de kills. El otro era un ranking que iba por una especie de kill points. Claro, no iba por kill point literal, pero iba por un ratio, ¿vale? Que ahora no me acuerdo cuánto era, creo que eran 4 puntos o un punto la T4, 5 puntos la T5, algo así. Puntuaba bastante más la T5, la verdad. Me acuerdo que puntuaba bastante la T5. Claro, esto por eso sale distinto este ranking. Claro, y en el ranking de curación, Ichleo cura T4, ¿vale? Este es un jugador T4 que tenemos en la alianza. Creo que tiene como 40 millones de poder. Tiene muy poco, pero tiene bastante kill point. El tema es que este tío pelea con T4. Entonces, claro, por eso sale tan alto en este ranking. Porque ha curado un montón de T4, que obviamente tiene mucho menos coste de curación que la T5, ¿no? Que es lo que han curado el resto. Y por eso él no salía en el ranking anterior de curación y por tanto no se ha llevado Autócrata. Hasta donde yo sé, también le preguntaré, porque claro, ahora entiendo entonces los saltos de posición. Claro, es por el ratio, porque el que ha matado mucha T4, claro, seguramente Gustavo Adolfo no es que se haya fideado. Seguramente lo que pasa es que ha matado más T4 que T5 con respecto al resto de jugadores, por lo tanto en este ranking sale más alto que en el ranking anterior que iba por ratio. Y luego que tenemos el ranking de muertes, que bueno, aquí la verdad no se la ha llevado nadie de nuestro... bueno, claro, es que esto igual el ranking no coincide, pero yo diría que no teníamos a nadie en el top de muertes. De hecho, de nuestro campamento solo estaba Pingu. Y en el ranking de curación, claro, aquí sí que ahora sale alguno más. Chagechi, la verdad que sale alto. Yo creo que ya estaba alto, ¿no? 86. Yo he curado 45 millones de unidades, que tampoco es... O sea, en mi récord creo que está en 70 y pico, que suele ser casi siempre el que curo eso. Casi siempre curo más o menos 70 millones de unidades. Este KDK pues he curado mucho menos porque hemos peleado muy poco en Kingsland. Entonces ahí el motivo por el que yo he curado tampoco. Así que nada, esto es individualmente. Vamos a pasar ahora a ver por alianza. A ver, bueno, por alianza, más que por alianza, vamos a verlo por Kingdom, ¿no? Porque es lo que digo, bueno, esto es la curación. Sí, yo creo que es mejor verlo por Kingdom, porque como digo, las alianzas registran dónde has hecho la kill. Es decir, si yo me cambio de alianza y peleo desde HK2, le sumo kills a HK2, ¿vale? Que lo sepáis que esto siempre hay que mirarlo en el reino, ¿no? Entonces vemos que el reino 1900, que es el nuestro, es el que más kill ha hecho, 3 millones. Le sigue luego el 17 y 19, 2,6, que para mí eran los más fuertes del campamento enemigo. El 3202 ha hecho 2,2. Luego el 2715 ha hecho 2. Y claro, luego el tercer campamento quizás es el que ha marcado la diferencia, que Tierra tenía uno de 1,5 y otro de... Y luego nosotros tenemos ATM, que ha hecho solo 1 billón de kill. Os digo una cosa, a nivel de kill está bastante igualado, yo pensé que íbamos a tener muchas más, pero... bueno, porque el enemigo habrá hecho mucha más kill, T4, también os digo, claro, porque nosotros hemos matado, claro, que aquí al ser el número en bruto, probablemente por eso sale, pero yo creo que hemos hecho bastante más kills que el enemigo, kill points, en general,
incluso como un campamento. Pero bueno, al final el tema de por qué hemos hecho más kill y hemos perdido es porque da igual las kill que hagas, que si no le quemas ninguna bandera al enemigo no ganas, o sea, no empujas territorialmente. Y al final defendiendo también pensar que es más fácil hacer kills. O sea, el enemigo se estampa contra las banderas, nosotros le podemos hacer chipburgering, ellos no, tal. Entonces, bueno, jugar defensivo siempre es más fácil. Así que por eso que kill tampoco íbamos mal. El problema es que, bueno, no nos hemos suicidado como para que el enemigo trate mejor. Pero sí que no nos veíamos nunca con la fuerza de poder. O sea, nunca podíamos limpiar el campo en ningún horario. Ese fue el problema y por eso nunca pudimos pushear. Así que nada, tema de kills, esto es por reino. Luego, tema de curación. Sí que aquí veo que hemos curado pues prácticamente lo mismo que el 3202, solo que hemos hecho más heal, o sea que tampoco, también os digo, a nivel de curación, tampoco estamos mal, teniendo en cuenta la cantidad de jugadores que somos en el reino, tampoco está mal, porque el 3202 son muchos más jugadores, simplemente tenían pues peor equipamiento, peor tecnología y por lo tanto tradean peor, por eso también las kills que han hecho son menores. A nivel de curación, el 17-19 ha hecho lo mismo, o sea que también, si alguno dice, no, es que vosotros no os habéis esforzado, no habéis curado. A ver, realmente viendo los números, curar hemos curado. Ha sido más un tema de cantidad, ¿eh? Obviamente lo de rendirnos, también os digo, lo de rendirnos era porque yo quiero divertirme más peleando, ¿eh? No era porque yo viera ni una pizca de oportunidad de ganar, ¿eh? O sea, yo también estaba de acuerdo cuando me preguntaron lo de, oye, nos rendimos al día siguiente en Gisna. Yo también pensaba en el fondo que íbamos a perder. Pero era un poco como, a ver, ya me he gastado 1000 pavos en la tech, ya estoy aquí, ya tengo vacaciones durante una semana. A ver, me apetece seguir luchando ya que estoy, porque ¿qué voy a hacer si no? Rascarme los cojones una semana. Y eso hice. Efectivamente, me rasqué los cojones y me vi dan entero, porque me sobraron 5 días de vacaciones. Pero bueno, que es verdad que a nivel de curación, tampoco te diría que hayamos perdido por ratas, ¿eh? Creo que simplemente hemos perdido porque en eso éramos menos jugadores, no se podía pushear y ya está. Sí que veo aquí que el que ATM, bueno, en todo se ha quedado más cojo. O sea, la verdad que teníamos un reino que no ha hecho prácticamente nada en comparación, que ha hecho la mitad, que los otros dos. Pero igualmente yo creo que el peso de jugadores lo tenía el 3202. O sea, yo creo que aquí están los dos fallos o las dos malas suertes que hemos tenido. Es que el 3202 es un reino que creo que ha pesado demasiado en el emparejamiento en cuanto a cantidad de jugadores, porque se notaba que al ser un reino joven tenía mucha cantidad de jugadores, pero es que eran jugadores de muy mala calidad, muy mala calidad y que echaban para atrás en la bola, eran muy malos. Y esto lo digo con todo el cariño del mundo, pero de verdad es algo que es lo que hay. O sea, aquí no se puede decir otra cosa, es que hemos tenido mala suerte en ese sentido. Y oye, me cayeron fenomenal los R4 de allí y el equipo de jugadores que estuvo en Discord intentando pushear con nosotros, pero es que haya 5 jugadores en Discord de un reino que tiene 150 jugadores, ostras, es duro. O sea, al final ellos deberían de tener un Discord lleno de gente y que todos pushen para adelante y demás, y obviamente hubiera sido diferente el KVK. Pero bueno, es lo que había, así que aquí veis un poquito en los números que, pues eso, a nivel de kills, curación, muertes ha estado bastante equilibrado. Vamos a ver ahora las muertes. Pero bueno, muertes por reino, nosotros somos el que más ha matado. Pero también vuelvo a decir lo de la T4, Estamos primero, porque sobre todo en lo de las muertes, con bastante diferencia, porque hemos matado mucha T4, que ahora os lo puedo enseñar de hecho en el Hall of Heroes, si no me equivoco. Entonces, claro, pues matar tropas, bueno, hemos matado de la granja, porque las principales sí que es verdad. Ahí sí que compro 100% que ni lo hemos intentado. Que también, esto es una teoría que yo tengo, que no sé lo que hubiera pasado, porque ya es tarde para comprobarlo, pero tengo la sensación de que si hubiéramos reforzado con las principales, además de con las granjas, hubiéramos podido aguantar mucho mejor alguna bandera. Lo que pasa que al verlo perdido, nunca ni siquiera intentamos meternos con las principales. Y creo que eso fue un fallo que hizo que el enemigo pudiera quemar las banderas mucho más fácil de lo normal. Esto es algo que, bueno, ya tarde para comprobarlo, ni siquiera para los siguientes KVKs, porque yo me voy, pero me voy un poco con esa sensación de que creo que hemos cometido la cagada de llevar el farm field a un extremo tan duro de que al final tampoco es rentable. O sea, ni una cosa ni la otra, Ni solo meter principales, ni solo meter granja. Pero sobre todo jugadores que no les afectaba tanto el campo abierto, creo que se tenían que haber matado. O sea, teníamos que haber dicho a los jugadores normales y corrientes, oye, métanse en las banderas. Y ya está, y denlo todo que es Kingsland, ¿no? Sí que te puedes guardar, obviamente, las 3-4 armas nucleares que tienes en tu reino, que son los que más kill hagan, los que más maten para suarmear luego, porque alguien tendrá que atacar luego cuando se termine la defensa. Pero ya digo, para mí creo que eso fue el gran fallo que tuvimos en Tierras del Rey. Dicho esto,
poco más, ¿no? A ver, no sé si llegará hasta abajo en el tema de las muertes. A ver, la verdad que el resto me da un poco igual. Si por morbo a alguno le interesa el reino de Niles, sobre todo porque está reclutando mucho, pues mira, ha quedado top 9. En kill ha quedado top 7. A ver, a decir verdad, y yo sin broma alguna, el reino de Niles era el mejor de su campamento. Niles ha tenido la mala suerte, y aquí sí que le doy la razón 100%, que le ha tocado reinos muy mojones. No me acuerdo cuál de los dos, pero uno de esos dos reinos era el que dijo, creo que seguramente este, ¿no? El que estaba de KVK de recuperación. Y también te digo, el 2365 ha curado más. Y también te digo que este reino, para solamente haber peleado en zona 5, tampoco es tan mal, ¿eh? O sea, yo creo que aquí ha habido dos cagadas por parte de Nirle. Una no es cosa suya, una es obviamente del emparejamiento, que la ha metido en un campamento de mierda y ya está. Luego en la Diplo, tal y como se comportó, también eso es lo que la ha llevado luego al trato que ha habido, que no le favorecía para nada. Pero luego la segunda cagada es que yo creo que sí que había jugadores de este reino, o del que sea que ha dicho que estaba en KVK de recuperación, que no lo sé, que ha peleado y claro, yo supongo que es el liderazgo de ese reino el que era medio cagón y no ha querido pelear. No sé si de alguna manera hubiera habido forma de incitar a sus jugadores a unirse a la alianza principal y tal, pero bueno, entiendo que es complicado, porque si ni siquiera tu rey quiere pelear, que los jugadores quieran, es chungo, pero bueno. Esto yo ya es una batalla que me doy por vencido, por eso es que quiero migrar a Imperiums, porque estoy harto de los emparejamientos raros, de los llorones en la diplomacia, estoy harto de los reinos con KVK de recuperación, estoy harto de tantas cosas en el sistema de emparejamiento que es el motivo principal por el que migro, ¿eh? No es porque tenga un problema con el 1900 ni es porque hayamos performado mal, es simplemente cansancio en el sistema que tiene el juego a la hora de emparejar, y que si no te ponen un cap de mierda por mala suerte, te pone contra Imperium donde eres el actor secundario Bob, o te pone en un KVK fácil donde ganas sin pelea, y en fin, cosas que me aburren bastante, porque a mí me aburre tanto lidiar con compañeros malos como ganar fácil, ¿eh? Ninguna de las dos cosas me gusta realmente. Yo lo que quiero es una batalla balanceada y larga, pero es que es muy difícil encontrar eso, tío. O sea, en todo el año, o sea, este último año, 2024, creo que no ha habido ni una sola pelea en condiciones con mi cuenta. Entonces, que sepáis que esos son los motivos por el que migro. Ya veréis más información más adelante sobre el tema de la migración, sobre todo cuando ya tenga confirmado un poco más con el reino al que quiero ir. Y también os hablaré del futuro, a lo mejor de los 1900 en ese vídeo, porque tiene futuro. En el reino no se va a morir, va a tener una fusión. De hecho, medio adelanto, va a tener una fusión y va a subir poder para el KVK que viene. Pero yo está concluido que me voy, me quedaré un KVK más, porque por fechas me viene bien quedarme un KVK más y luego irme, y aprovecharé el próximo KVK pues para quemar todos los recursos, vas a poder, y hacer todo lo que tengo que hacer para prepararme para migrar un poquito más barato. Y pues eso sería todo. Lo del autócrata. Claro, vamos a ver lo del autócrata. Y bueno, tengo 3 monedas que habría que ver si tengo que canjear algo, que ahora mismo no me acuerdo. ¿Y esto qué? Outarch Limited. ¿Lo tengo o no lo tengo? Uf, sí lo tengo, ¿no? ¿Do you want to spend one Outarch Testimony to unlock? Sí. Vale, tengo uno y me lo restan. Pues sí, claro. Ok, pues sí que tengo autócrata. Entiendo que me lo puedo guardar para otro KVK. No lo sé. No lo sé ahora mismo si me lo podía guardar o no. Ahora veremos si me han sumado uno al perfil después de haberlo utilizado, que tampoco lo sé. Pero bueno, obviamente, como siempre digo, hay que comprar Outarch Limited. O sea, no compréis de las de abajo porque es limitado a uno de ambas secciones, ¿vale? Y aquí pues me voy a pillar Sharpshooter, ¿vale? Esta de aquí que es para el Gonzalito. ¿Por qué me pillo esta? Que parece un poco troll. Bueno, pues porque la marcha de asedio pega bastante duro. Mira, veis aquí que ya me pone que no puedo comprar. Esto me gasta también una monedita. Y yo tenía que subir el casco de nivel. Es que ahora no me acuerdo cómo dejé yo caballería. A ver. Sí, me falta un plano. Claro, yo tengo el casco al 4. Y tengo que subirlo al 5 y no tengo plano. Vale. Pues efectivamente, las 2 monedas que tengo me pillan a la perfección. Aunque, bueno, tengo una más ahora que lo pienso, claro, porque yo no he canjeado la del honor. A ver. Claro, aquí tengo otra. Vale. Claro, me sobra una moneda y todo. Pues de aquí me llevo algún premio más. Vale. Pues esto entonces, vengo aquí, tengo 3 monedas y me llevo el casco de caballería. Y ya estaría. Y con esto y un bizcocho. Sí, ¿no? Me pillo eso. Estoy pensando si debería de pillar otra cosa. Pero sí, debería de ser eso. A no ser que quiera refinar alguna otra pieza y por el tema de limitado a 2. Nada, pero da igual, porque ahora que lo pienso es que para que tenga... Nada, no me voy a rayar ahora con otra cosa. Me voy a pillar el casco de Khan. Con esto me lo subo al 5.
Y ya estaría el equipamiento de caballería terminado, todo al 5. Luego, en cuanto al perfil, pues sí que no cuenta, ¿eh? Esto la verdad que es bastante raro y si lo arreglan mejor, si no lo arreglan, bueno, me da un poco igual, pero es raro, porque no te suma autócrata al perfil. Es decir, yo este KPK he ganado autócrata, debería de tener un 4-7, pero por algún motivo pues no suma por haberlo conseguido a través del ranking de kill. Entiendo que la solución sería pues llevarte la estrella, que te sobren autócrata y te den uno igualmente, ¿no? No veo mucha más opción. Coño, me va medio lag, porque estoy en un PC más malo y va fatal el juego. No sé si aquí, por ejemplo, es que claro, tampoco con 70 autócratas tampoco te sobra como para regalarlos a punta pala, ¿no? Yo entiendo que esta gente no le han dado a los que la han ganado por el ranking. Veo por aquí Hazora, Motik, pero estos los he visto en el ranking de honor. Efectivamente, yo aquí no veo de R4, por ejemplo. No veo a... Sí, bueno, R4 se los han llevado los 8. No estaría de R4 a lo mejor. El que estaba... Ah, no, mira aquí, Ferenc. Ah, pues sí que le han dado a Ferenc igualmente un autócrata. A lo mejor les han sobrado con los 70 que tenían. Porque veo que se le ha llevado incluso una granja. Hostia, le han dado un autócrata a dos granjas, ¿eh? Del Chuirón. O sea, varias, madre mía, las granjas del Chuirón, cómo chupan autócratas, ¿no? A la madre. Pues sí que le han dado autócrata. Donde entiendo que Feren sí que ha sumado uno más. A ver que entremos en el ranking de kill. Pero ya digo, por mi parte me da un poco igual. Lo que pasa es que es raro. Mira, Bonawaf, por ejemplo, no le ha sumado, ¿no? Me suena que antes tenía un perfect y ahora no lo tiene. Este es que tiene oculto el perfil. Pero al Bonawaf no lo he visto yo por ahí. Así que imagino, y a Pingu, que también tenía, creo que uno de los de estos, que a Pingu le sale un 1.5. A ver, a Pingu le sale bastante feo. Ya digo, yo para mí tendría que sumar, porque te lleva un autócrata igualmente. Aparte, que en nuestro caso, incluso me lo podría haber dado el reino, ¿no? Entonces, quiero decir, entiendo que si tu reino no pilla estrella, a lo mejor todavía no te lo sume, pero si es que incluso el enemigo ha pillado estrella y veo que el jugador no le ha sumado, es rarete, ¿no? La verdad. Pero bueno. Luego, en cuanto al armamento al que se lo voy a poner, a ver, tengo uno, pero de momento no lo voy a poner, ¿eh? Me voy a esperar, yo creo, es más inteligente. Seguramente sea este, o sea, se lo voy a poner aquí a este armamento que tiene 3,5 de defensa y 3,4 de salud. Le faltaría ataque, pero bueno, ya esto con piedra de transmutación, pues lo intento sacar. Lo que pasa es que ahora, como no tengo muchas piedras, e igualmente de aquí a que haya guerra, a lo mejor me sale otra cosa mejor, pues voy a esperar. Porque la otra opción es meterlo aquí, pero tiene estadísticas muy bajas y aquí ya tengo Swift, que tiene velocidad de marcha. Entonces prefiero guardar esto para la segunda marcha de asedio, si es que tengo en algún momento dos. Y como digo, por estadísticas altas, yo creo que este está bastante guay para meterle un autócrata, una inscripción legendaria y rerolear el ataque de arquero. Pero lo dicho, vamos a ser pacientes. De momento, bueno, ya tengo la inscripción guardada en la mochila, así que en algún momento se utilizará. Y pues Gonzalete va a disparar como nunca el próximo KPK. Entre que tengo el equipamiento que poquito a poco lo estoy subiendo, ya tengo ya 3 piezas de asedio. Posiblemente lo tengo, full asedio, o sea, full asedio legendario para el siguiente KPK. Gahamada también estará maxeado, porque también me falta muy poquito para maxearlo. Cuidado con mi Gonzalo el próximo KPK, porque esto va a meter unas hostias impresionantes, y al DMG me lo estoy pensando, Al John o al Stephen, uno de estos dos me lo estoy pensando. Veremos después de las pruebas. Si veo que meten fuerte, me subo a uno de los dos. Si veo que no es mucho mejor que Gahamada, pues me mantengo con Gahamada, que al final, ya que está maxeado, pues lo aprovechamos. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.